Muy buenas, estamos aquí en otra ocasión con otro entrenador que se ha prestado a que le realicemos una entrevista. En este caso tengo conmigo a Alejandro Fernández Sánchez. Muy buenas. A mí me conocen por Alex Fernández, 31 años, 15 años entrenando, entrenador superior, INEF, especialidad en alto rendimiento deportivo y máster en dirección deportiva. Perfecto, pues si te parece pasamos a la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste a entrenar? Pues yo siempre había sido una persona bastante participativa en el club y me gustaba ir antes a ver a los equipos más pequeños antes de que entrenar yo. Y pues no sé, cuando llegué ya tuve 16 años, me preguntaron y la primera vez fue un poco, pues bueno, pues vamos a probar y tal. Y me metí un poco a ayudar de segundo a grupos de niños pequeños y demás. Y como siempre me habían gustado un poco los retos y también imagino un poco por necesidad del club y porque al final mis padres también me animaron a hacerlo, ¿sabes? Cuando me dijeron de ser primer entrenador, lo acepté totalmente, pero vamos, fue un poco tema de una mezcla un poquito de todo, ¿no? Un poquito de compromiso, de estar ahí dedicado y empezar. Esa fue un poco la línea. Pues de todas las entrevistas que he hecho hasta ahora, es la primera vez que me comentan que es la propia familia la que te anima. Curioso. Pregunta 2. ¿Consideras el baloncesto una profesión? Pues personalmente sí. Personalmente creo que el baloncesto es una profesión. Y el baloncesto totalmente, el baloncesto en general, porque se ve un poco así, desde fuera se ve, la mayoría de la gente es un hobby, ya sea porque lo ve en la tele o por cómo lo viven ellos. Y entonces acaban pensando que tú también lo haces por hobby, porque todo el mundo piensa que la gente tiene su mismo punto de vista. Pero para mí es una profesión en la que además todavía estamos, por así decirlo, empezando y hay un montón de campos a los cuales no hemos conseguido no hemos conseguido ni vislumbrar ahora mismo. Entonces, es una profesión y día a día la vamos desarrollando mejor y poco a poco llegaremos a serlo a nivel de sociedad también. Pues eso esperamos, la verdad, porque eso es uno de las grandes incógnitas que tenemos, al menos en nuestro país, con el tema del cómo se enfoca el deporte, cómo se considera el deporte desde fuera de nuestro ámbito, incluso en el nuestro, ¿no? Pero sobre todo desde fuera. Claro. En tu formación como entrenador, ¿en qué ha consistido? Hombre, a ver, yo por lo que he escuchado de otros compañeros y tal, estamos todos bastante en la misma. Al final el curso de federación, luego el superior, millones de clinics, yo en mi caso he tenido INEF y especialidades en rendimiento deportivo, en dirección deportiva, etcétera. A ver, plataformas de internet hay millones. También no sé si habré hecho 10 cursos de plataformas de internet, pues más o menos, como poco, así a bote pronto. Pero si tuviera que decir algo así, algo diferente que realmente pudiera marcarme o diferenciarme, cuando hice NEF, tuve la oportunidad de hacer Erasmus y lo hice en Portugal, en Lisboa. Y tengo que admitir que a nivel deporte en general, está un poco mejor valorado, está un poco mejor, más desarrollado ahí que en España. Mira que parece curioso, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer unas prácticas durante todo el año en en un club de baloncesto de allí. Y también dio la casualidad de que fui a caer con el seleccionador portugués de baloncesto femenino de allí, que aparte entrenaba un junior femenino y ahora mismo este hombre está entrenando aquí en España en Liga Femenina al equipo de Cáceres, al Cáceres se llama, y él se llama Ricardo Vasconcelos. Y tuve la oportunidad de, de vivir el baloncesto de otra manera. Yo había visto clinic, yo había ido a cursos, yo había hecho de todo, pero, pero realmente el cómo veía el baloncesto, cómo lo compartió conmigo, cómo me dejó participar en su trabajo, cómo
cómo me dedicó tiempo y cómo yo pude dedicar tiempo a ello, yo creo que fue realmente mi mayor experiencia. Como que tuve esa experiencia de mentoring por su parte, ¿no? Creo que puede ser. Y personalmente, creo que eso fue un antes y un después en lo que viene siendo mi vida baloncestística como entrenador. Sí, la verdad es que en las otras entrevistas el hecho de tener algún tipo de referencia, ya sea cuando empezamos, ya sea más adelante en el tiempo, por ejemplo Sergio Fole habló de varios casos suyos, siempre es importante, ¿no? Porque yo creo que al final has hecho una cosa muy que plasma muy claramente, que es ver otro tipo de baloncesto, ¿no? Que te hagan ver el baloncesto también de más maneras, ¿no? Que no estemos solamente enfocados en la que creemos que es la nuestra y es la única. Efectivamente, efectivamente. De hecho, creo que es algo que debería estar para todo el mundo. Todo el mundo debería tener ese tipo de experiencia, porque si no, al final es un poco también de vas dando palos de ciego. Muchas veces te enfocas de alguna manera, por así decirlo. Pues mira, esto sobre otro baloncesto, ver, pues irte un poco a la aventura, ¿no? Como te fuiste tú, ser un poco atrevido, valiente, no sé cómo se pueda llamar. Eh, es un tema que yo creo que podríamos debatir en un momento dado, ¿no? También juntarnos, contar experiencias de unos y otros, los motivos por los cuales, a ver si también así animamos a otros compañeros, ¿no? A que lo intenten, a que no nos dé, no sé, vergüenza, no sé qué motivos, ¿no? Sí, sí, me parece una idea cojonuda, la verdad, te lo digo. Sí, porque además creo que tenemos, es decir, aquí en España somos muy familiares, ¿no? Nos cuesta un poco, cada vez menos, evidentemente, porque según pasan las generaciones y el mundo este que tenemos ahora tan abierto y con tantas posibilidades y facilidades para poder moverte, pero bueno, culturalmente sí que es verdad que somos muy familiares, ¿no? Y nos cuesta un poco alejarnos de la seguridad de nuestro entorno, ¿no? Habitual. Claro. Y tanto en la aventura de salirte de España, como hiciste tú, que fuiste a Portugal, como incluso salir de tu propio club. Hay mucha gente que no sale de su club prácticamente en toda su vida, ¿no? Y se quedan en el club donde empezaron, que está bien, no lo critico en absoluto, para nada. Yo he estado siempre en el mismo club. He estado en otros y tal, pero está en otros, pero siempre al final el eje siempre ha sido el mismo. Aquí en San Agustín. Eso no está mal. Yo personalmente pienso como tú. Yo creo que también es un poco. Es verdad que hay muchos entrenadores españoles moviéndose y nos deberíamos mover un poco más, pero también es un tema cultural, ¿no? Me refiero a nivel idioma, lenguaje, quién se atreve más, quién se atreve menos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también hay gente que por lo menos que no consigue ver, por ejemplo, llega a Alemania y pretende ya quizá en Alemania coger la misma responsabilidad que estaba llevando aquí de entrenador. Y realmente, pues primero está el idioma, ¿no? Primero está el idioma, conoce un poco, o empieza quizá desde abajo y empieza mostrando tus conocimientos de otra manera, que quizá también puedes llegar a hacerlo. Entonces, el hecho de no poder hacer fuera lo que haces actualmente en tu país no debe ser un impedimento o en otra comunidad. Es decir, que el hecho de que no puedas hacer fuera de tu entorno lo que haces actualmente no debe ser un impedimento de cara a poder moverte y relacionarte, ¿no? Es un poco yo creo que el tema por donde va. Sí, por eso te digo, yo creo que lo vamos a plantear y vamos a hacer un pequeño debate o mesa redonda online, claro, ahora mismo lo podemos hacerlo de otra manera. Creo que pues yo creo que es muy enriquecedor lo que podemos aportar unos y otros, las experiencias de unos y de otros para, pues oye, también dar motivos, ¿no? Para poder arriesgarse, ¿no? En algún momento. Efectivamente. Perfecto, pues pregunta número 4. ¿Crees que la formación a la que tenemos acceso es de calidad y qué mejorarías? Uf, pues
es que, a ver, yo en el tema de la formación, tal y, por ejemplo, con respecto a cursos, es verdad que, por ejemplo, el tema del método FED, con el curso FED, con el curso superior y tal, está bastante instaurado y bastante, no sé, es conocido mundialmente, ¿no? Por así decirlo. En Madrid, considero que es muy rico, pero tanto el método FED como el método de la comunidad, por así decirlo, que tampoco es que sea un método específico, sino que al final el curso se basan todos más o menos en lo mismo, creo que está un poco anticuado. Y me refiero a anticuado pero ya no solo el método FEP o el método de los cursos de baloncesto, sino la educación en general, o cómo lo hemos podido vivir tú y yo, por ejemplo, creo que es bastante anticuado. Me refiero, yo siempre me he guiado por una foto, no me acuerdo el nombre de un psicólogo de la educación y tal, y dice que aprendemos siempre que dice cómo aprendemos los humanos, ¿no? El cómo aprendemos los humanos es un 10% de leer, un 30% de ver, mirar y escuchar. Luego ya pasa a un 70%, es decir, que aprendes un 70% de lo que discutes y hablas con los demás. Un 80% de lo que haces, de lo que consigues practicar tú y demás. Y el 95% de lo que enseñamos a los otros. Es decir, que lo que este hombre dice, y yo lo comparto, porque yo lo comparto, es que en una clase en la que el profesor está diciendo lo que un poco el temario y demás, ya sea de baloncesto, ya cualquier cosa, lo que nos está diciendo que el que más está aprendiendo es el profesor, porque es el que está enseñando a los demás. Y yo creo que en mis vivencias como entrenador, cuando más he aprendido yo, es cuando me he puesto a investigar y me he puesto a intentar enseñar algo. Y yo he aprendido cómo realizar ese concepto, cómo enseñarlo mejor, y mi vivencia como entrenador ha sido más grande. Entonces, creo que los cursos, sinceramente, están mal enfocados en el sentido de cómo un profesor, cómo vas a enseñar mejor a alguien si cuando realmente lo que tiene que hacer él es plantearse que te tiene que enseñar a ti, por así decirlo, ¿no? Es un pensamiento un poco, sé que es un poco enrevesado, pero yo, por ejemplo, cuando di clase en el curso, yo intenté que discutieran un poco entre ellos, que, que hicieran ellos, ¿vale? Porque al final, al hacer los alumnos o los entrenadores, o los jugadores, perdón, es cuando más van a conseguir, cuando su aprendizaje va a ser un poco más profundo, ¿no? Entonces, personalmente, creo que es suficiente. A ver, es una base. Es una base, pero a las 2 semanas se te puede olvidar. O más. Y sobre todo si de repente estás escuchando y no escuchas bien lo que dice, o una cosa no la copias, o no sé qué, entonces se te va girando, ¿no? Entonces, creo que está un poco mal orientado en ese sentido de cómo, cómo podemos hacer que los futuros entrenadores o los futuros jugadores o cualquier persona que se quiera dedicar un poco a la enseñanza tengan aprendizajes más profundos para que su labor como entrenador sea mejor. Creo que poco a poco pues ciertos colegios hay algunos que sí que van cambiando tendencias y tal, pero creo que en general estamos un poco anticuados en este tipo de formación. El, Creo que a lo que te refieres es que queda mejor grabado, digamos, ¿no? en nuestras capacidades el hecho de argumentarlo, discutirlo, no solo escucharlo, ¿no? El hecho de escuchar, anotar y realizar ese examen. Efectivamente. De hecho es que tú y yo podemos encontrar más puntos en común o se nos va a quedar más mejor en nuestra memoria, en todo, la discusión que podamos tener tú y yo ahora mismo, que si, por ejemplo, tú te pones ahora a leer un libro. Es decir, porque si se nos queda mejor en la memoria el leer
nos aprenderíamos los libros de memoria casi, y no se da nunca el caso. O sea, ¿entiende? No sé si me he explicado bien, más o menos. Sí, 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 totalmente. Al final, bueno, esto también ya sabes que... voy a poner un ejemplo cortito de una compañera que yo tuve en el instituto, que en un examen la pusieron un 0, y entonces pidió revisión del examen y le dijeron que es que había copiado el examen íntegro, tal cual, del Del libro. libro, Y ella decía que no, que como no lo entendía, lo memorizaba. claro. Y bueno, hay gente que tiene esa capacidad, ¿no?, de memorizar tal cual. La comprensión, ahí es donde está la dificultad, ¿no? El hecho de... Entonces yo creo que lo que tú comentas tiene que ver con eso. El Claro, hecho de que la comprensión es lo que me va a llevar al conocimiento, ¿no? efectivamente, porque si tú comprendes, tú vas a poder, por así decirlo, moldear ese concepto. No sé si me refiero. Tú, si tú comprendes, pues, ¿cómo diría yo? Algo que podamos entender así un poco en términos de baloncesto. Si tú comprendes que el bote tiene que ser fuerte, que tiene que ir en la yema de los dedos el tacto y demás, si tú comprendes esa sensación, tú luego vas a poder hacer con el balón muchas más cosas sin necesidad de que te lo digan. Pero Claro. si, no sé, ese es un poco la idea así en general. Entonces, si tú te dedicas simplemente a leer lo que te dicen o a aprender a aprender lo que pone en un libro, no aprendes, tú simplemente estás copiando. Por eso muchas veces cómo le enfocamos al jugador, al jugador, a la jugadora, qué tienen que hacer, me refiero. Eh, que te cojan a ti, te copien, o qué cosas les dices para que ellos sean capaces de moldear ese concepto que le estás pidiendo. Esa es la idea un poco, la idea un poco por la que yo me muevo, y extrapolándola también a tema de cursos de formación, creo que creo que estamos un poco anticuados en esa línea de no estamos intentando que de verdad los conceptos sean claros. Los conceptos sean claros, o que los alumnos comprendan lo que les queramos decir. Perfecto. Pues vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas, las positivas o las negativas? Y dime alguna de ellas. Pues yo cuando personalmente muchas veces nos centramos en temas técnicos, tácticos o demás, ¿no? Entonces, yo voy a ir un poco un tema que me gusta mucho a mí, que es la gestión de grupo. Digo, yo cada vez que tengo, y lo tomo como positivo y como negativo, ¿no? Porque me ha dado de las dos cosas. Es decir, cada vez que yo tengo que resolver, cuando era más joven, empecé a entrenar, que cada vez que yo tenía que resolver un conflicto, por ejemplo, entre dos niños, o se me planteaba de verdad, en el momento pues resolvía, pero así muy drástico, pues como de cualquier manera que quizá no era la adecuada. Pero, pero luego de verdad se me planteaba pues un aprendizaje. Es decir, ¿cómo puedo hacer, primero, para que esto no me vuelva a pasar? O segundo, para intentar reconducir esa situación a algo. Entonces, en un principio sí que podía ser una enseñanza negativa en el sentido en el sentido de qué mal me sentaba que pasaran esas cosas. ¿Vale? Pero positiva, luego a la larga por así decirlo, la he convertido en positiva, ¿no? En cómo reconvertir las situaciones en algo productivo para el equipo. Productivo para el equipo o productivo para los mismos jugadores en sí. Entonces, ese es un poco el punto de mayor enseñanza. Yo creo que tenemos un poco los entrenadores en el tema de la gestión de grupo, que te va a enseñar a enseñar día a día. Y en algún momento te sentará cuerno quemado, y en otros momentos será positivo y tendrás que tirar para adelante. O te encontrarás con situaciones que ya has vivido, entonces ya sabrás sabrás por qué pasa, por qué no pasa, y podrás resolverlo de ser más resolutivo, por así decirlo.
No sé si más o menos me he explicado bien con esto. Sí, sí, perfecto. Yo lo que quiero es que vosotros os expreséis en vuestras experiencias y demás, un poco para que también los demás puedan escuchar y sacar, bueno, pues sus conclusiones o sus ideas sobre lo que comentáis cada uno de vuestras experiencias. Efectivamente, yo pienso que, la mejor enseñanza que nos aporta el ser entrenadores es la gestión de grupo. La gestión de grupo, ya sea para definir roles, para no definirlos, para que unos se lleven bien, para que otros se lleven mal. Eso, sinceramente, es una de las mayores habilidades y es lo que primero se debería reforzar e intentar que aprendan absolutamente todos los entrenadores. Si tú quieres ser buen entrenador, tienes que saber gestionar un grupo. Y gestionar un grupo no es solo que boten el balón, es quizá un poco el problema conceptual actual, ¿no? Es decir, que actualmente yo siempre digo lo mismo, digo, tú llegas, salen los universitarios de INEF, que es lo que me toca a mí, salen con la cabeza en conocimientos técnicos, pues frita no, fritísima, es decir, es todo puro conocimiento técnico. Y en el baloncesto prácticamente os pasa igual. Es puramente conocimiento técnico, pero nada habilidad, de habilidades, de resolución de conflictos, de cómo, cómo gestiono un problema, cómo organizo, cómo planifico. Y ese tipo de cosas son las que más nos enseñan. Y a mí es lo que más, yo diría, sí, sí, tengo mucha formación, pero de lo que más he aprendido yo es de mi día a día como entrenador. Y me dices, ¿tú ahora te consideras preparado para tal? Bueno, no sé si me considero preparado, me plantearé otras cosas, ¿sabes? Entonces tendré que seguir aprendiendo. Pero ese es el tema, el tema principal es ese, que la gestión de grupo es algo que es tan grande, hay millones de manuales, millones de historias y nada te resuelve, porque al final en el día a día entran en cuestión las emociones. Y gestionar emociones, amigo, es una liga de muchos años. ¿Cuál es tu objetivo como entrenador? ¿A qué aspiras y cuál sería tu situación ideal como entrenador? Pues si me dices hace 4 años o hace 5, te diría, guau, estar en la máxima categoría, profesional, no sé qué. Pero eso yo creo que ahora mismo me ha pasado en segundo plano. Y también el otro día cuando hablamos en el debate este que tuvimos, y me reflexioné acerca de lo de ser profesional o no ser profesional. Es verdad, ser profesional no es solo estar en equipos de élite. Ser profesional es vivir tu trabajo como profesionalmente, desde luego. Entonces, ¿yo a qué puedo aspirar? Yo aspiro a que el baloncesto, por así decirlo, me devuelva lo que yo le he dado y lo que le voy a seguir dando. Me refiero, yo al baloncesto le dedico muchas horas, le dedico mi emoción, le dedico mi cariño, le dedico mi atención. Quiero que el baloncesto sea mejor. No sé, no sabré decirte quién es el padre de quién en esto, de si el baloncesto de los entrenadores o de los entrenadores del baloncesto, ¿no? Entonces, solo espero que el baloncesto me devuelva lo que yo le estoy dando. Entonces, pero esto no tiene que ser en, en reconocimiento, ganar títulos o participar en equipos mega competitivos. Me refiero a que el baloncesto te da, y ser entrenador en particular, te da un desarrollo personal, que es lo que he hablado antes, que, que tenemos mucha suerte, tenemos personalmente mucha suerte y tenemos un desarrollo personal extrapolable a absolutamente casi todo. Es decir, ya quisiéramos que muchos cargos políticos nuestros fueran entrenadores de baloncesto, que hayan sido entrenadores de baloncesto de alto nivel, que hayan conseguido gestionar grupos y llevar a gente a dar el máximo de sí mismo. Ya sea en deporte o sea
dar el máximo de sí mismo en economía, ¿vale? Entonces, es un poco... Es a lo que yo aspiro, a darle... A que el baloncesto me devuelva lo que yo le doy, ¿sabes? Entonces, el que me llega una oferta mañana que dicen, oye, ¿te interesa entrenar a este nivel o a otro? Bueno, pues habrá que barajarlo y habrá que ver también mi vida personal cómo está en ese momento, ¿no? Pero, pero no subir por subir, porque no te garantiza nada. De hecho, quizá tu caída es mucho más grande cuando subes muy rápido, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. ¿Y dónde aspiro a estar? ¿O cómo aspiro a estar? Pues mira, yo creo que lo bueno es que nuestro deporte está creciendo. Hay muchísima gente que lo sigue, muchísima gente que lo vive. Y realmente, en cuestión de unidades, ¿no? Por así decirlo, uno a uno, queda muchísimo, muchísimo por recorrer. Y creo que puedo estar en una situación que digas, mira, puedes vivir de baloncesto entrenando alevines, cadetes o entrenando simplemente equipos que te gusten y te motiven porque por el hecho que lo vives profesionalmente y te gusta más esta categoría, te gusta más la otra y puedes vivir del baloncesto, llegar a vivir del baloncesto haciendo solo eso, ¿vale? Que yo tengo suerte que ahora poca gente puede tener contactos como puedo tener yo, otra gente no, pero creo que se puede llegar a vivir de baloncesto sin tener que estar en la élite, realmente. Y creo que es a lo que el trabajo al que deberíamos aspirar. Que luego hay opción de llegar a la élite y tal, depende de muchas cosas y mira, se puede llegar, pero no es algo a lo que se aspire. Podamos decir, como aspiro, pues llegaré. Bueno, depende. Así. No te preocupes, yo creo que ha quedado perfectamente claro. Cuando entrenas, o entrenando mejor dicho, ¿qué es lo que te da mayor satisfacción? Pues así como algo así rápido, te puedo decir que es algo como cuando ves a alguien que ha aprendido algo, a un jugador, jugadora, entrenador, como en mi función de director deportivo, que ha aprendido algo y lo desarrolla y lo hace pues lo hace en un partido. Esta sensación pues un poco también de cara a la galería es bastante positiva. Pero, como te he dicho antes, yo llevo muchos años dentro del mismo club. Bueno, de hecho, siempre he entrenado, aunque haya hecho en otros clubes, siempre he entrenado en el mismo, en San Agustín. Aunque haya estado en otros y tal, pero siempre he estado en San Agustín. Y una de mis mayores de lo que me siento más satisfecho, por así decirlo, es en el cómo puedes, entre comillas, influir en la vida de la gente, ¿no? Eh, Actualmente el equipo que yo empecé a entrenar, de primer entrenador, eh, actualmente son jugadores que después de unos años, yo haciendo otras tareas en el club o lo que fuera, he vuelto a llevar en el Nacional el 50% del equipo, 60%, y ver ese desarrollo personal suyo, ese cómo has podido influir en su vida, cómo ellos te tienen como un referente en sus vidas y cómo ellos dentro han cogido el baloncesto y lo han abrazado como tú lo has abrazado y eso en mucha medida es gracias a entrenadores o gracias a mí. Creo que eso es lo que más satisfacción me ha dado. El ver que después de 13 años una persona sigue al lado tuyo, ¿no? Dentro, compartiendo mismo pasatiempo, mismo hobby, y ves que el baloncesto le aporta
le aporta algo grande a ellos, porque al final, yo me tomo como responsable porque fui el primero que les entrené. Y que si lo mismo no les llego a entrenar yo, les entreno a otro, lo mismo cambian de deporte o cualquier cosa, ¿no? O no. Pero creo que antes que aprender o no aprender, es ver ese desarrollo en la gente, y ahora me pasa lo mismo con otros jugadores que han entrado más tarde y demás. Creo que ese desarrollo para mí es lo más satisfactorio que yo me podía encontrar a lo largo de estos años. Y todo lo contrario, ¿qué es lo que más te frustra? Pues, ¿qué me puede frustrar un poco? El- las personalidades de cada uno son muy amplias, ¿no? Hay un amplio espectro que cada uno puede llegar y moverse se mueve por diferentes patrones y lo que quieras. Entonces, muchas veces el no dar con la tecla, ya sea a un jugador o a un entrenador, el no dar con la tecla, eso puede ser algo de lo que me frustre más, pero simplemente porque también, entre comillas, en ese aspecto me autoexijo mucho, ¿no? Es verdad que no puedo contentar a todo el mundo, pero me autoexijo mucho en el tema, en el sentido de qué puedo hacer, pues para que este jugador aprenda este concepto, no lo aprenda, o para que este entrenador entre en cierta dinámica o no. Es el tema que me puede causar un poco más de frustración así, pero me lo tomo todos estas cosas que frustran y tal, al final hay que convertirlo en algo positivo, ¿no? Y decir y tirar hacia adelante y pensar que que sí te va a pasar, pero de esto lo único que puede salir es un aprendizaje y mejorar. No sé si me explicaba ahí más o menos. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Eh, Yo tiendo mucho a reflexionar y si me pondría de profesión filósofo en vez de entrenador a veces. bueno, eso yo creo que a los entrenadores nos pasa mucho. Sí. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y tenemos que empezar a pensar que tenemos una función social muy importante. Muy importante. Y yo creo que es la manera principal que tenemos para que se nos considere mejor. Me refiero, porque antes hablé al principio del tema de que la gente lo ve como un hobby, ¿no? Pero en verdad, el deporte en general y el baloncesto en particular, tenemos una función social muy, pero que muy importante. De hecho, hace poco salía que España era de los países con menos delincuencia del mundo. Y personalmente creo que el deporte y el baloncesto, que es en lo que nos abarca, es una de las principales razones para que eso no ocurra. El hecho de tener a tanta gente practicando deporte, actividades regladas, competitivas y demás, hace que la gente no esté haciendo otras cosas peores en la sociedad, me refiero. Entonces, si nos hacemos fuertes en esas funciones sociales, función social, porque realmente, mira, los médicos tienen su papel, esto tiene su papel, esto tiene su papel. Entonces, si el deporte nos hacemos fuerte en esa función social, realmente creo que tendremos un objetivo ganado. Porque realmente lo que se ve aquí ahora mismo es el que hace el deporte el entrenador que lo hace por sociedad, esto por que es su hobby y tal, y el entrenador que lo hace por querer acatar cotas máximas y lo hace por éxito. Y realmente creo que en el punto medio es donde está el punto en el que nos va a ayudar a ser más fuertes. Porque pongo un ejemplo, me refiero. Llega alguna madre y me dice, no, bueno, es que yo ahora mismo con el niño de 11 años, digo, yo no me puedo comprometer a los fines de semana porque yo trabajo mucho, yo luego me quiero ir de viaje, no sé qué. Entonces, me resulta curioso porque
porque yo alguna que con la que puedo tener más confianza, porque al final San Agustín es un sitio pequeño y ya la conocía de antes, la digo, ¿y realmente qué va a hacer tu hijo cuando tenga 14 años? Cuando tenga 14 años y quiera salir, la calle es la jungla, pero la auténtica jungla. En la calle no hay normas. Y entonces, ¿qué mejor que estar en un deporte? Y en este caso el baloncesto, que te lleva unos horarios, que te obliga a tener buenos hábitos, porque si no, no consigues rendir. Que ese es un punto que la sociedad no ve y nosotros deberíamos hacérselo ver, porque así podrían dar a más subvenciones a nivel de dinero público o no solo de dinero público, sino que la gente también querría invertir más en ello. Y entonces, al querer invertir más en ese tipo de situaciones, todos salimos beneficiados y entraría, entre comillas, más dinero, que es uno de los principales problemas de la sociedad actual, que esperemos que con estos casos de los virus y no virus empecemos a pensar más en la gente y en la sociedad, más en que en el dinero y nuestro propio ego, que yo creo que es uno de los problemas de la sociedad actual. Pero creo que ahí es donde tenemos más ganado, en ese punto social. Y a mí me hace gracia porque yo cuento alguna anécdota, ¿no? Aquí en San Agustín pues hay un foro es donde habla todo el mundo. Y la gente se queja mucho de que no hay actividades para jóvenes. Digo, pero eh, a mí me dan ganas de contestar, no contesto por educación, pero me parece de que no hay nada para jóvenes, ¿de qué? Que no hay un sitio donde jugar al billar, donde los que fumen, fumen y los que no fumen, beben y los que tal están ahí medio en una esquina porque les da miedo, o no van porque les da miedo la situación que hay, que es lo que suele pasar en esos sitios, porque no hay nadie que los controle. Pero de repente en San Agustín hay particularmente, y me consta que en otros municipios también, hay una actividad deportiva. Bueno, es que prácticamente están todas las disciplinas deportivas que haya. Y dices, si este niño no hace algo de ocio, es porque tú no has querido en algún momento, porque no te has querido tener un poquito de compromiso en tu vida para que este niño juegue el lunes, miércoles, viernes y el fin de semana también. Y el fin de semana, y encima que si luego tiene el equipo de después, el equipo pequeño juega después, pues quedarte. O el equipo de los mayores juega más tarde, pues ir a verle, que está en un entorno controlado. Tenemos algunos entrenadores en el club que son jóvenes, pues de 15 años, 16, que empiezan a entrenar y tal, y, y me dicen, no, es que cuando yo les digo que me voy con vosotros, con los entrenadores y con tal, no me dicen absolutamente nada. Pero si me digo que voy a la calle, no me dejan. Digo, claro, es que somos, cumplimos una función social, no solo como entrenadores, sino de entrenador, es que como club o como deporte, que es brutal y que es donde más fuerte nos tenemos que hacer. Y, y empezar a hacer valer datos en ese sentido, porque al final es un poco cómo funciona esto, ¿no? Datos en el sentido de que el deporte, pues, aparte de los beneficios que genera, que eso está claro, pero lo genera el baloncesto y lo genera todo. Mm, Porque el trabajo en equipo, por ejemplo, en fútbol, también existe. Y no solo en el baloncesto, que puede ser una de las cosas que más ponemos en valor. Lo hace casi cualquier deporte colectivo. Entonces tenemos que hacernos fuertes en ese valor social que realmente tenemos, que es lo que a día de hoy yo no concibo otro canalizador social mejor para la gente. Aparte que luego en alguna entrevista que yo estoy en un gimnasio también de entrenador personal y llevo a algunos entrenadores a mi cargo y tal, y cuando hago entrevistas yo siempre les pregunto por su deporte, cómo reaccionan en su deporte, porque al final, cómo actúas en tu deporte es la vida misma. Es la vida misma, ya sea el baloncesto, el fútbol o demás. Entonces, él, no sé, esa función social, por así decirlo, creo que es lo más fuerte que tenemos y con lo que tenemos que pelear, para ser profesionales. No podemos, para que esto sea una profesión,
de verdad y llegar a cotas más altas o, pues, por ejemplo, a tener, entre comillas, salarios dignos, no tener que ir peleándonos por, por cosas, ¿sabes? Porque, porque es muy complicado, lo sabemos, pero hay que encontrar diferentes maneras y yo creo que esta es una de las más importantes. Y la última pregunta. ¿La unión hace la fuerza? ¿Crees que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Claro que sí. Unido a la pregunta anterior, creo que esta función social deberíamos pelear por ella y podemos llegar a esas cotas, pero desde luego lo que tenemos que hacer principalmente es intentar sumar y unirnos y hacernos realmente fuertes pues con otras instituciones, por ejemplo, que pueden estar como nosotros, como puede ser un poco también el Colegio de Educación Física o otros colectivos como puede ser la Asociación de Entrenadores de Balonmano, de Fútbol, no sé, hacer un poco ese trabajo, porque la unión hace la fuerza y realmente encontrar que tenemos en común toda la gente que nos dedicamos al deporte, ¿sabes? Lejos de formaciones, de verdad lo digo, porque formación, yo soy partidario de que la formación principal que he tenido en esto es mis vivencias personales. Aparte de que sí, algo me ha dado un conocimiento más técnico, otro menos y tal, pero los cursos o universidad o todo que he podido tener no me ha servido tanto como mi vivencia, ¿no? Entonces, unirnos con gente que pueda tener la misma situación que nosotros nos hará ser un colectivo mucho más grande. Aunque luego dentro del baloncesto estemos dentro de tengamos nuestras parcelas y nuestras historias, ¿no? Pero, pero creo que esa unión hay que conseguirla, porque quizá por nosotros mismos es un poco más, por nosotros solos es un poco más complicado hacerlo ver a la gente. Sí, y además creo que es importante que vayamos, esto es como todo, ¿no? ¿Qué producto, por llamarlo producto, que es la peor descripción que le puedo hacer a una asociación, qué mejor manera hay de vender, aparte de hacer una promoción que cueste un dinero que siendo asociación, pues evidentemente no tenemos esa capacidad, que mejor que el boca a boca, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Y qué mejor que el boca a boca. Y yo pondría un dato. Digo, es que cuántos jóvenes están haciendo deporte en el día a día. En el día reglado, me refiero. Pues como pueden jugar o ser entrenadores nosotros. Como que podemos entrenar, jugadores que podemos entrenar nosotros. ¿Cuánta gente? Es decir, es que no sé decirte el número, pero creo que es nuestro principal dato a favor. Es decir, ¿y qué pasaría sociedad si ahora mismo todos nosotros dejásemos de hacerlo? Pues suena un poco egoísta, tal y como está ahora el tema con los médicos que están haciendo una labor espectacular, médicos, enfermeros, etcétera, que están haciendo una labor espectacular. Pero realmente nos hemos parado a plantear eso. Es decir, que estamos dando uno de los servicios más importantes a la ciudadanía a día de hoy. Casi más importante, casi más importante que institutos y colegios, en cierta manera. ¿Sabes? Por el tema de la aportación de valores y demás. Y de la transferencia que tiene el deporte para la vida. Entonces, es ese, porque el producto, por así decirlo, ¿qué producto damos a la sociedad? Yo creo que damos, ¿qué servicio? Le damos un servicio y tenemos un valor en la sociedad que es muy, muy importante. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues, Alex, si quieres hacer algún comentario más, siempre al final de las entrevistas os doy la posibilidad de, pues, si queréis hacer algún comentario adicional.
fuera de lo que son las preguntas de la entrevista, pues tienes, como dirían en la tele, ¿no? Tienes el micrófono. Genial. Muchas gracias, Moisés. Primero agradecerte la posibilidad de hacer la entrevista. Al final el prepararte las cosas y tal y el reflexionar siempre ayuda mucho. Yo solo quería transmitir un poco la idea de que por ejemplo, el otro día hablamos en el foro que hicimos. Ser profesional no es estar en los equipos más profesionales. Ser profesional es vivir las cosas día a día. Luego la vida te da la oportunidad de ir a cotas más elevadas donde te exijan más o te exijan menos. Que lo mismo, entonces yo realmente yo diría que viváis viváis, la gente que escuche que viváis el baloncesto profesionalmente, es decir, tomaros vuestras cosas en serio, dar la cara día a día por el baloncesto, por vuestros jugadores, por vuestro club, y luego ya todo llegará, ¿vale? Entonces, darle una vuelta a este tema de nuestra función dentro de la sociedad, por así decirlo, porque así yo creo que podremos llegar a tener la profesión que todos y cada uno de nosotros queremos. Perfecto, Alex. Pues muchas gracias por prestarnos tu tiempo y participar en estas entrevistas que estamos realizando. Y seguro que coincidimos en el siguiente debate online. Perfecto, Moisés. Muchas gracias a ti.